Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a la Cámara, a las autoridades, por darnos la posibilidad de compartir con todos ustedes este evento y bueno, de alguna manera presentarles desde el Ministerio, digamos, de la óptica del Ministerio de Economía y Finanzas, cuáles son las principales transformaciones que en el marco del programa de inclusión financiera se vienen impulsando. Es bueno decir que digamos, hemos mantenido durante todo este periodo, cuando la ley se aprueba en el año 2014 y de ahí en adelante, distintas instancias y mesas de trabajo conjuntas con las autoridades de la Cámara, a los efectos de poder analizar, considerar, tener en cuenta lo que son las opiniones, los puntos de vista de los distintos actores, en este caso ustedes que están aquí representados a través de la Cámara, a los efectos de poder en su momento realizar los ajustes al marco legal que se entendieron conveniente y necesario realizar, y luego también trabajar en la propia reglamentación. Y más recientemente, recordemos que la reglamentación de los artículos que refieren específicamente a la compraventa de inmuebles fue aprobado a mediados de diciembre del año pasado, pero con posterioridad y previo a la entrada en vigencia de esta norma, también estuvimos intercambiando con la Cámara y con otros actores a los efectos de poder contemplar algunos aspectos que tal vez no habían sido, digamos, tenidos en cuenta en la elaboración del decreto reglamentario y que en el día de hoy los vamos a presentar a los efectos de poner en conocimiento de todos ustedes cuáles son los cambios que estamos previendo introducir, la línea de trabajo en la cual venimos actuando. La presentación básicamente la voy a organizar en dos grandes bloques. En primer lugar, un marco breve de referencia sobre cuál es, digamos, la lógica de funcionamiento de todo el programa, que consideramos que es importante tenerlo como marco de referencia a los efectos de poder entender o poder visualizar la aplicación de determinadas normativas específicas sobre el sector en el marco de lo que es esa visión más global del programa de inclusión financiera. Cuáles son los principales objetivos y cuáles fueron los principales instrumentos, y muy brevemente algunos resultados que de alguna manera también dan pie a o sientan las bases para poder desarrollar los cambios a nivel de la actividad inmobiliaria que están previstos en la ley de inclusión financiera. Y finalmente, digamos, el grueso de la presentación se va a referir a lo que son las disposiciones específicas sobre bienes inmuebles, el marco regulatorio vigente y los cambios que estamos previendo introducir a la brevedad en un decreto que estará saliendo en las próximas semanas. Bien, yendo entonces al marco conceptual, digamos, la ley de inclusión financiera, seguramente la mayoría de ustedes ha tenido oportunidad de leerla o por lo menos, digamos, tener una primera evaluación. Es una ley muy amplia que abarca múltiples áreas, múltiples temáticas, pero que si tuviéramos que tratar de sintetizar en los principales objetivos que se persiguen con la ley, podríamos resumirlos en dos grandes objetivos que tienen que ver en primer lugar con la universalización del acceso al sistema financiero, permitir que todos aquellos sectores, que todas las personas y todas las empresas puedan hacer uso de un conjunto de servicios financieros básicos, poniendo foco principalmente en aquellos sectores que históricamente han estado excluidos, a nivel de la familia, los sectores de menores ingresos, a nivel de las empresas más, digamos, de menor dimensión económica. Ese es un primer gran objetivo, podemos decirlo, incluso plantearlo en términos de democratizar el acceso al sistema financiero, permitir que todos podamos acceder efectivamente al sistema financiero, y no solo acceder, sino utilizar efectivamente los instrumentos financieros. Y un segundo gran objetivo que tiene que ver con la modernización del sistema de pagos. Y aquí, dentro de esto, podemos identificar la necesidad de mejorar las condiciones de competencia y mejorar sustancialmente la eficiencia en el funcionamiento del sistema de pagos, entre otras cosas promoviendo
el uso de medios de pago electrónicos alternativos al efectivo, que son medios de pago más eficientes, más seguros, más cómodos y también más modernos. Y en particular, en este marco, una de las preocupaciones centrales que tuvimos y que no hacen, y no las vamos a desarrollar porque no hacen a la operativa de ustedes, estuvo centrado en cómo implementar medidas que permitan que todo este proceso de modernización no deje a nadie por el camino, en particular a los pequeños comercios. Entonces, esos son los dos principales objetivos: universalización del acceso a los servicios financieros, modernizar el sistema de pago, pero simultáneamente la implementación de estas transformaciones empieza a generar también otras externalidades positivas que generan digamos, beneficios y que uno podría identificar también como objetivos complementarios, y dentro de ello podemos señalar, por ejemplo, la contribución a mejorar las condiciones de seguridad tanto de la población como de los comercios, y también promover mayores niveles de transparencia y de formalización, ¿no? Y aquí nos referimos a aspectos vinculados con la evasión tributaria, con la formalización a nivel del mercado de trabajo y también con mejorar los aspectos vinculados al control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y precisamente en este último aspecto es donde se inscriben principalmente las disposiciones que vamos a estar analizando en materia de las transformaciones del sector inmobiliario. Precisamente apuntan fundamentalmente a atender este objetivo complementario que implica mejorar el funcionamiento del sistema en materia de control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y al mismo tiempo, otro de los objetivos complementarios, otras de las externalidades que se van generando, es que se promueve la modernización de la economía, en línea con lo que son las tendencias más avanzadas a nivel internacional. Yo le pido disculpas, mi voz no está atravesando por el mejor momento, y creo que a lo largo de esta charla cada vez voy a estar un poquito peor, pero bueno, trataremos de llegar con el resto que pueda. Entonces, ¿cómo se avanza en el primer gran objetivo de universalización? Y bueno, fundamentalmente promoviendo el acceso gratuito a un conjunto de instrumentos financieros, cuentas bancarias, instrumentos de dinero electrónico, y esto tiene como uno de los elementos centrales los aspectos vinculados con el pago de remuneraciones, jubilaciones, beneficios sociales, que han permitido que hoy cualquier trabajador, cualquier pasivo, cualquier persona que reciba un beneficio social pueda acceder a un medio de pago electrónico gratuito, sin ningún costo, sin exigencias adicionales. Y también esto alcanza al conjunto de los profesionales y también a los trabajadores que prestan servicios fuera de la relación de dependencia, que tienen el derecho a acceder a una cuenta gratuita o un instrumento electrónico y que en el caso de sus operaciones están alcanzadas cuando superan las 2.000 unidades indexadas. Y de la misma manera y con este mismo objetivo de universalizar el acceso, también las empresas de menor dimensión económica, los monotributistas, los literales, también pueden acceder a un medio de pago electrónico. Y ustedes dirán, bueno, todo bien, pero ¿en qué se relaciona esto con los temas específicos de las transformaciones que se prevén a nivel del sector inmobiliario? Y bueno, porque esto lo que asegura es que al día de hoy la cobertura y el acceso a instrumentos electrónicos de pago es universal. Y después vamos a mostrar algunos números de cómo ha ido avanzando esto. Y por lo tanto, cuando nos planteamos el desafío de que se utilice el medio de pago electrónico para un conjunto de operaciones, en particular, vamos a ver vinculado, por ejemplo, a alguna modalidad de la actividad inmobiliaria, bueno, hoy tenemos la posibilidad de que cualquier persona puede acceder en forma gratuita a un instrumento y por lo tanto puede operar en ese marco. En cuanto a lo que es el segundo gran objetivo, bueno, hubo distintas medidas que se fueron implementando digamos, con la mirada puesta a la modernización de nuestro sistema de pagos y a mejorar los aspectos de competencia como comentábamos y de eficiencia. En primer lugar está la promoción de promover el surgimiento de un nuevo actor que provea servicios de pago, que compita con los actores bancarios, o sea, un nuevo actor no bancario que compita con los actores tradicionales a nivel del sistema de pago electrónicos, que son las instituciones emisoras de dinero electrónico. Y aquí hay toda una regulación, que no vamos a entrar en detalle, pero que es importante tener en cuenta porque en conjunto con el objetivo anterior, ha permitido
que muchísimos uruguayos hoy accedan a un medio de pago electrónico, no bancario, pero sí un instrumento electrónico que cumple con todas todos los requerimientos para poder ser utilizado en los pagos que están regulados por la ley. Y vamos a ver algunos números de cómo ha tenido un crecimiento muy significativo en la actividad de estos emisores de dinero electrónico. También se reglamentaron la interoperabilidad de las redes de POS. Hoy no se necesita tener 2 o 3 POS para poder aceptar todas las tarjetas. Con un solo POS uno puede aceptar el conjunto de las tarjetas. Se está trabajando en la interoperabilidad de las redes de cajeros automáticos. Se ha mejorado mucho el funcionamiento de las transferencias electrónicas, y esto también tiene mucho que ver con las actividades de los pagos regulados. Y se ha mejorado mucho y todavía queda mucho camino por recorrer. Entre otras cosas, por ejemplo, yendo a un esquema de liquidación en tiempo real, en lo que hace las transferencias electrónicas, que cuando estemos en esa situación, va a ser un instrumento muy hábil, muy idóneo para poder realizar los pagos en materia de transacciones inmobiliarias, en los cuales la simultaneidad es un elemento que muchas veces juega un papel central. Entonces ya ha avanzado mucho, se ha reducido el costo, hoy es interoperable, hoy entre cualquier institución se puede realizar transferencias a costos reducidos, se han acortado los plazos de liquidación, hay 2 liquidaciones diarias, por lo tanto, si uno hace una transferencia en la mañana, a primera hora de la tarde ya está acreditado, y estamos trabajando junto con el Banco Central para que estas transferencias se realicen en tiempo real, y ese creo que va a ser el próximo cambio bien significativo y que va a tener un impacto importante a la hora de analizar los instrumentos que se pueden utilizar para los pagos que están regulados en esta actividad. Vinculado a este objetivo también está la promoción de los medios de pago electrónicos, que aquí se inserta las disposiciones específicas que vamos a estar viendo en materia de la actividad inmobiliaria, pero que tuvo tal vez el elemento más notorio, más público, que fue la rebaja del IVA, que sirvió como un motor de transformación muy importante de este tipo de operaciones y que ha permitido que realmente el sistema de pagos se haya transformado de manera significativa y que hoy tengamos un sistema de pagos que no tiene punto de comparación con el que teníamos 3 o 4 años atrás. No tiene punto de comparación. Las transformaciones han sido muy radicales, muy rápidas, muy profundas, en la dirección de avanzar en la modernización y un funcionamiento más eficiente del sistema. Y vinculado con esto están el conjunto de restricciones al uso del efectivo. En algunos casos también para los cheques, para operaciones de montos elevados, por encima de 40.000 unidades indexadas, con la restricción al uso del efectivo, por encima de 160.000, en algunos casos para el cheque. Y también disposiciones específicas vinculadas, por ejemplo, al arrendamiento de inmuebles, a los pagos a proveedor del Estado, a los pagos de impuestos, de tributos nacionales. El caso de los pagos de combustibles en estaciones, dependiendo de la franja horaria. Y, por último, las operaciones sobre inmuebles y automóviles, que es sobre lo que nos vamos a estar ocupando en la tarde de hoy. Y para ir terminando esta primera parte de la presentación, yo quería comentar con ustedes algunos indicadores, algunos resultados que ilustran cómo efectivamente hemos tenido en este corto periodo de tiempo notorios avances en la modernización del sistema de pago, transformaciones muy profundas. Y en la gráfica que ustedes ven a la izquierda y arriba, lo que se observa es el uso de las tarjetas de débito. En las barras, los montos operados, en la línea roja, las cantidades, la cantidad de operaciones. Y lo que vemos allí es que a partir del segundo semestre de 2014, cuando empieza a regir la rebaja del IVA, hay un cambio sustancial en la tendencia que venía observándose en el uso de estos medios de pago. Y en la gráfica del costado, arriba a la derecha, lo que vemos es la evolución de los retiros de efectivo. Y vamos a ver que a pesar de que se ha incorporado muchísima gente al uso del sistema, o sea, hoy tenemos muchísima gente que accede a una tarjeta de débito que la puede usar para retirar el efectivo en el cajero, pero que también la puede usar para pagar en un comercio. A pesar de esa gran incorporación, que ahora les vamos a mostrar algún número, los retiros de efectivos no han aumentado. Y esto es porque, precisamente conjuntamente con la incorporación de estos colectivos al sistema financiero, ha habido un cambio en la tendencia del uso, priorizando el uso de la tarjeta como medio de pago directo en el comercio frente al retiro.
Y en la gráfica de abajo, lo que vemos a la izquierda es la evolución del uso de las transferencias interbancarias. De nuevo, con un crecimiento muy significativo en los últimos semestres. Estos datos son semestrales, ¿no? Que es como lo publica el Banco Central. Y a la derecha el uso de los cheques. Y de nuevo vemos cómo, tenemos tendencias que se contraponen. Los instrumentos más modernos, más eficientes, más seguros, que son los que están del lado de la izquierda, han tenido un crecimiento muy significativo, y los instrumentos más tradicionales, el efectivo y el cheque, que son los que vemos a la derecha, han tenido un retroceso o un estancamiento importante en este último periodo. Y finalmente, lo que tiene que ver con el primer objetivo que planteamos, el de la universalización y el acceso, hemos tenido avances muy significativos permitiendo el acceso sin costo a servicios financieros básicos. Y acá hay algunos datos que me parece que son bien ilustrativos de esta transformación. En este periodo, en los últimos 2 años, se han emitido 700.000 instrumentos de dinero electrónico, sin considerar los de alimentación, los que sustituyeron los viejos tickets de alimentación, que son 250.000 más. Pero sin considerar eso, estamos hablando de 700.000 instrumentos que en 2 años se han emitido, que se suman a 450.000 nuevas tarjetas de débito que en estos últimos años también se han emitido. O sea que en solo 2 años hemos tenido un crecimiento en la cantidad de estos instrumentos que se aproxima al 1.200.000 nuevos instrumentos. Acá puede haber duplicaciones, porque muchos de ustedes seguramente tengan más de una tarjeta de débito, o algunos pueden tener un instrumento electrónico y una tarjeta de débito. Cuando hablamos de instrumento electrónico, básicamente estamos hablando de una tarjeta prepaga, ¿no? para poder ilustrarlo. Si depuramos esas duplicaciones, estamos hablando que hay 800.000 personas que en este periodo se incorporaron al sistema financiero, tanto bancario como no bancario, y que hoy acceden a un medio de pago electrónico. Esto es más del 30% de la población mayor de 15 años. Simplemente como para ilustrar que efectivamente ha habido una transformación muy significativa, y hoy el acceso a estos medios de pago electrónico no es un privilegio de algunos, o de los sectores de clase media y alta de la sociedad, sino que efectivamente hemos logrado que estos instrumentos se generalicen y el acceso pueda ser universal. Dicho esto, entonces, entremos en lo que son las disposiciones específicas sobre bienes inmuebles. Y acá distinguimos entre lo que es la situación vigente, de acuerdo al decreto 351/017, que es el marco normativo que hoy regula estos pagos, de lo que son las modificaciones que vamos a comentar más adelante. En primer lugar, en cuanto al alcance, ¿qué cosas están comprendidas, qué cosas están alcanzadas dentro de los cambios que rigen a partir del 1 de abril? ¿No? Y esto aplica exclusivamente a todas las operaciones nuevas, las operaciones que sucedieron a partir de abril, del 1 de abril de 2018, de este año, y a los pagos asociados a estas operaciones. Entonces son los pagos nuevos de operaciones nuevas. Como criterio general, por lo tanto, no hay ningún efecto retroactivo. No están alcanzadas operaciones anteriores al 1 de abril, y como criterio general no están alcanzados los pagos anteriores al 1 de abril de este año. ¿Por qué digo como criterio general? Bueno, porque hay una referencia que está en el decreto, que es a la fecha cierta. Este fue el primer, si se quiere, elemento que llevó a la confusión y a malas interpretaciones por parte de muchos actores, en particular a la Asociación de Escribanos. Porque la referencia a la fecha cierta está en el decreto referida a las operaciones y no a los pagos. Y por lo tanto, el requisito es que las operaciones tengan que tener fecha cierta. Pero los pagos no. Y por lo tanto, todos los pagos anteriores, de acuerdo a la normativa vigente, todos los pagos anteriores a abril del 2018 no están alcanzados por las disposiciones de la ley, sin ninguna excepción. Ese es el marco que tenemos ahora. Otras aclaraciones: no están alcanzados los pagos en especies, no están alcanzados las permutas, sean totales o parciales, no están alcanzados los canjes, muy comunes o comunes en la operativa de ustedes, en la construcción de determinadas unidades, el canje de servicios por la entrega de una unidad. No hay pago en dinero, y la ley lo único que regula es el pago en dinero, y por lo tanto todo lo que no sea pago en dinero no está alcanzado.
Cuando hay una permuta no está alcanzada, cuando hay un pago, un canje, por ejemplo, por servicios prestados, tampoco está alcanzado. Y menos aún está alcanzado operaciones en las cuales ni siquiera hay un precio. Ya no es que el precio no se pague en dinero, sino que no hay precio, como pueden ser las herencias o las donaciones. Bien. El otro elemento importante, porque también ha habido a veces mala comprensión, digamos, por lo menos planteémoslo en la hipótesis más favorable, que es importante aclarar que ningún incumplimiento de lo que prevé la norma acarrea la nulidad del acto. Y por lo tanto, esto que fue una de las cosas que estaba en la primera versión de la ley, pero que fue modificada, entre otras cosas, a partir del trabajo que hicimos con la Cámara, con las comas, con los propios escribanos, se modificó y ya hoy la ley establece a título expreso que no hay ninguna nulidad. Y que cuando hay incumplimientos formales, se omitió dejar constancia del medio de pago utilizado, se puede subsanar. Y cuando hay incumplimiento sustantivo, se pagó a través de un medio de pago que no está admitido, por ejemplo, se pagó en efectivo, pero no se puede pagar, se puede subsanar con una multa. No se subsana, pero hay una multa y una vez paga la multa, no hay ninguna consecuencia respecto al negocio. Bien. ¿Cuáles son los medios de pagos admitidos al día de hoy? Repito, esquema vigente de acuerdo al decreto actualmente vigente. Los medios de pago que están admitidos con carácter permanente son la letra de cambio a nombre del adquirente, endosable a nombre del adquirente, que se endosa a los efectos de que pueda ser cobrada luego por el que vende, cheques cruzados no a la orden y medios de pago electrónico, transferencias u otros medios de pago electrónico. Por lo tanto, la realidad es que no se introducen transformaciones significativas respecto a los medios de pago que hoy se utilizan, en particular en el caso de las actividades inmobiliarias, porque al día de hoy los pagos en efectivo, que esencialmente como instrumento es lo que está, digamos, dejado de lado acá, hoy no se usa. Podemos discutir si en compra-venta de automóviles que valen 6.000, 7.000, 8.000 dólares se paga en efectivo, no, pero en el caso de las actividades inmobiliarias claramente no hay un cambio sustantivo respecto a los instrumentos utilizados. Se podrán establecer algunas condiciones adicionales que medios de pago que hoy se usan tienen que cumplir. Por ejemplo, no sirve cualquier letra, es cierto, pero las letras siguen sirviendo. Los cheques tienen que tener determinadas características, es cierto, pero siguen siendo instrumentos válidos. El otro tema importante, porque también cuando se empiezan a generar la sensación de que esto complica y transforma la forma en que hoy se hacen las cosas, es importante tener en cuenta que los fondos pueden tener como origen o como destino cuentas locales o del exterior. Un no residente no tiene que tener una cuenta en el país para poder operar. Y el otro elemento importante es que el que emite o el que recibe los pagos no tiene por qué ser el mismo que el que realiza la operación. Pueden ser sujetos distintos. Y por lo tanto, yo le puedo comprar una casa a nombre de mi hijo y lo pago con un cheque o con una letra o con una transferencia que sale de mi cuenta bancaria. Y eso no tiene ninguna restricción. Por lo tanto, la flexibilidad que existe en cuanto al origen y el destino de los fondos, los titulares de la cuenta y demás, es total. En el país o en el exterior y a nombre de cualquier persona. Simplemente, como vamos a ver luego, si el titular de ese medio de pago, quien recibe ese medio de pago, no es alguien que participó en la operación, se tiene que dejar constancia de quién es. Y estos son los medios que la ley establece válidos con carácter permanente. Pero también estamos admitiendo el uso de cheques diferidos cruzados. Y acá hay una aclaración que es importante, es decir, en la reglamentación figura que esto es válido hasta diciembre del 2018. Ahora, ¿por qué dice diciembre del 2018? Porque lo estamos homogeneizando con otras disposiciones que establecen características de plazos similares. Ahora, ¿cuál es el espíritu y la lógica de cómo esto se va a implementar? Bueno, estos cheques diferidos, cruzados, que no tengan la condición de no a la orden, se van a poder seguir utilizando hasta tanto dispongamos de un instrumento electrónico que tenga las mismas cualidades que un cheque. O sea, hasta tanto modifiquemos la ley del cheque
y habilitemos la existencia de un cheque diferido electrónico, que habilite el endoso y que tenga las mismas cualidades que tiene como título ejecutivo los cheques en papel al día de hoy. Por lo tanto, hasta tanto no tengamos ese instrumento electrónico y hasta tanto ese instrumento electrónico no esté difundido y utilizado de manera generalizada, los cheques diferidos van a poder seguir siendo usados sin que tengan que tener la cláusula de no a la hora. Y por lo tanto no se altera el funcionamiento de la cadena de pagos, que es una de las preocupaciones. Esto aplica acá, a estas actividades, pero aplica a todas el resto de las operaciones en las cuales hay restricciones al uso de los cheques. Cuando existe una operación con saldo de precios, en ese caso, el medio de pago que se admite es la acreditación en cuenta o en instrumento de dinero electrónico, identificando la naturaleza del pago. De la misma manera que hoy se hace, por ejemplo, con los arrendamientos, ¿no? Y acá la operativa es muy similar al caso de los arrendamientos. La cuenta o el instrumento tiene que estar identificado en el instrumento que documenta la operación. Eso sí tiene que figurar cuál es la cuenta a la cual se va a acreditar. Pero al mismo tiempo se establecen cuáles son los medios que se admiten como válidos para hacer esa acreditación en cuenta. Y allí están, obviamente, el depósito directo en esa cuenta, la transferencia electrónica de fondos a esa cuenta o instrumento, una letra de cambio cruzada a nombre del adquirente y también los cheques cruzados no laborados, emitidos a nombre del titular de la cuenta, que en definitiva va luego y lo deposita. Esta es la situación al día de hoy. Vamos a ver que estamos previendo introducir algunas modificaciones que flexibilizan aún más estos mecanismos. Pero este es el esquema que está vigente al día de hoy para las operaciones con saldo de precios. ¿Cómo se deben documentar las operaciones? Bueno, los instrumentos que documenten las operaciones tienen que identificar los medios de pagos utilizados para el pago en dinero. Repetimos, el pago en dinero, que es lo que regula la ley. Y cuando el emisor o el receptor es distinto de los sujetos que participan, que realizan la operación, hay que identificar a los emisores y a los receptores. También se establece que en las operaciones con saldo de precios se puede omitir la individualización de los medios de pago cuando tenemos operaciones con saldo de precios, debiendo dejar en esos casos, cuando no se detallan los medios de pago utilizados, constancia de que se controló que los pagos se realizaron con los medios de pago emitidos. Inclusive cuando el pago es a más de 60 cuotas, se admite como válida una declaración jurada de que los pagos se realizaron. El otro tema, que fue lo que sustituyó a la nulidad, recordemos, originalmente lo que decía la ley era que un incumplimiento, cualquiera fuera, sustantivo o formal, generaba la nulidad del acto. Eso se modificó y lo que se estableció es que a lo que afectan los incumplimientos es a la inscripción definitiva de los registros. Y se establece que los registros públicos no van a inscribir en forma definitiva las operaciones o negocios jurídicos que no contengan las individualizaciones y constancias requeridas, o sea, cuando hay incumplimientos formales, o cuando el medio de pago utilizado es distinto al admitido, incumplimientos sustantivos. Los incumplimientos formales se pueden subsanar con una certificación notarial adjunta y no generan ninguna otra consecuencia. ¿Sí? Los formales, cuando se omitió, por ejemplo, el medio de pago utilizado, o cuando se omitió poner si quien recibe, quien emite el medio de pago es una persona diferente que participa en el negocio. Son incumplimientos formales, sustantivos, no sustantivos, no hay ningún apartamiento de una norma de fondo, simplemente hay una omisión, como hoy puede suceder cuando no se deja constancia de los controles en materia, por ejemplo, de contribución inmobiliaria, y que ya hoy se subsanan con una certificación notarial. Esto no cambia lo que es la práctica habitual cuando hay un incumplimiento formal. Cuando hay un incumplimiento sustantivo, o sea, se pagó en efectivo, en ese caso la inscripción definitiva se va a poder realizar luego que se acredite que se pagó la multa que está prevista, que es de un 25% del monto abonado o percibido por medios no admitidos, y en estos casos son solidarias ambas partes que participan en la operación. Iba a decir algo y se me olvidó, pero son los años a esta altura. Ya me voy a acordar. Bien. Hasta acá entonces
la situación que tenemos al día de hoy. No, ya me acordé. Hay algunos casos que pueden ser grises. Y le voy a poner un ejemplo. Pues, nosotros hemos trabajado en forma muy coordinada en todo este tiempo con las autoridades registrales. Y, de hecho, las autoridades registrales nos han trasladado muchas veces consultas que les llegan y que ellos entienden que es necesario coordinar cuál es la respuesta más adecuada. Voy a poner un ejemplo. Una operación, por ejemplo, la compraventa de inmuebles, se paga con un cheque cruzado común que no tiene la cláusula anual a orden. Entonces, uno podría decir, acá hay un incumplimiento sustantivo, en principio, porque se está utilizando un medio de pago que no es admitido, porque los cheques comunes tienen que ser con la cláusula anual a orden. Ahora, ¿cuál es la interpretación de esta norma, de cualquier otra norma, que tiene que ver con lo que es el espíritu que se busca? Si ese cheque que se le omitió poner la cláusula anual a orden, se depositó en la cuenta de la persona a la cual se había liberado el cheque, a todos los efectos, tuvo las mismas consecuencias que si el cheque hubiera sido anual a orden. Y por lo tanto, lo que hemos consensuado con las autoridades de registro es que ese es un caso de un incumplimiento formal. Y que cómo se subsana, aclarando por certificación notarial adjunta, de que ese cheque se depositó en la cuenta del titular, digamos, a nombre de quien estaba liberado el cheque, y que por lo tanto cumplió con la sustancia prevista para los cheques no a la orden. Entonces, es decir, ese es el espíritu con el cual hoy se está trabajando en estos temas. Entonces, ¿cuándo hay un incumplimiento sustantivo? Cuando se utilizan medios de pago que no son admitidos, básicamente el efectivo. O cuando uno cobra con un cheque y ese cheque se endosa y empieza a circular, porque claramente acá hay un objetivo de que ese cheque no circule. Y de vuelta, podremos estar de acuerdo o no, pero eso es lo que prevé la norma. Entonces, cuando hay apartamentos sustantivos respecto a ese extremo, hay un incumplimiento sustantivo. Si lo que hay son cuestiones formales, se pueden subsanar. Bien, eso es entonces la situación al día de hoy. ¿Cuáles son los cambios que estamos previendo al decreto 351? Que de hecho hemos también intercambiado con las autoridades de la Cámara digamos, los cambios que estábamos previendo. Y a partir de esos intercambios con la Cámara y con otros actores, hemos ido también realizando ajustes sobre esas primeras versiones. Entonces, lo que hoy le vamos a presentar es lo que va a salir como decreto en las próximas semanas. Hemos trabajado hasta el día de hoy en terminar de definir algunos aspectos que hacen a la casuística, que es muy amplia, de estos negocios. Cuando digo estos, son los inmobiliarios, los automóviles y los pagos de montos elevados en general. Primero, vamos a estar ampliando el menú de instrumentos admitidos, como primera gran modificación. Ahora vamos a ver en qué dirección. En segundo lugar, vamos a establecer para los pagos de montos elevados, efectuados antes del 1 de abril del 2018, de operaciones que están alcanzadas, la necesidad de adquirir fecha cierta antes del 31 de diciembre del 2018. Entonces, ustedes recuerden, yo les dije, hasta ahora, para los pagos anteriores al 1 de abril, no hay ninguna exigencia. No hay exigencia de fecha cierta. Esa es la situación que tenemos al día de hoy. Lo que estamos previendo es que para los pagos de montos elevados va a ser necesario otorgarle fecha cierta antes del 31 de diciembre, para el cual vamos a contar con más de 7 meses para poder realizarlo. Pero vamos a ver con un poquito más de detalles estos cambios. En tercer lugar, vamos a ampliar los criterios que permiten acreditar fehacientemente la fecha de las operaciones otorgadas antes del 1 de abril de 2018. De vuelta, recordemos, la situación al día de hoy es que se exige fecha cierta. Y se nos han planteado varios casos, a veces más vinculados a automóviles, por ejemplo, las facturas, que no tienen fecha cierta. Y algunos otros casos que vamos a comentar ahora. Y por lo tanto, la idea es flexibilizar este criterio de fecha cierta y admitir que puede haber una fecha que se acredite la fecha a través de otros instrumentos. En cuarto lugar, hasta acá son cosas que vamos a desarrollar ahora a continuación. En cuarto lugar, se precisa el alcance de las sanciones para los escribanos. No vamos a entrar en detalle sobre este punto porque, salvo algunos que son escribanos, no hace a la actividad inmobiliaria sino a la actividad como escribano. Pero tengan en cuenta que hay algunos ajustes que básicamente es lo que van a decir, bueno, ¿cuándo corresponde aplicar una sanción a un escribano? Cuando hay de nuevo un incumplimiento sustantivo.
y por lo tanto todos los incumplimientos formales no van a acarrear ninguna sanción para los escribanos. Y en quinto lugar, hay una disposición que aplica fundamentalmente para el sector de automóviles, que es que se exceptúa durante el 2018 las operaciones de vehículos que están en stock. Básicamente aquellos vehículos que se recibieron con carta poder y que están en poder de las automotoras. Y por lo tanto hay también un tratamiento específico para esos casos. No vamos a entrar en detalle sobre estas normas, porque eso lo vamos a hacer la semana que viene cuando vayamos a COMO. Bien, sobre el primer punto, ampliación del menú de instrumentos admitidos. Se va a admitir el pago de las operaciones a través de acreditación en cuenta. Al día de hoy, la acreditación en cuenta está solo para el saldo de precio, no está habilitado para el pago de las operaciones. Se va a admitir las letras de cambio a nombre del escribano, por hasta el monto que le hubiera sido entregado como seña, por ejemplo, con medios admitidos. Esto es importante decir, las señas no integran el pago del precio y por lo tanto no están alcanzados por las disposiciones de la ley. Uno puede ir y pagar una seña de $10.000 en efectivo y no está prohibido. Lo que estamos diciendo acá es que cuando la seña se integra por los medios admitidos, se le va a permitir al escribano que libre una letra a nombre del propio escribano. Todavía no está eso, ¿no? ¿Perdón? Todavía no está eso. Estos son cambios que se van a introducir. Yo tengo un escribano que no quiere firmar boleto reservado por ese motivo, dice que está esperando un decreto que crece todavía. No es necesario que espere, porque en definitiva no lo restringe, pero lo podemos ver después con un poquito más de detalle. Pero sí, efectivamente, es algo que todavía no está vigente. Se va a admitir el pago en efectivo por hasta 8.000 unidades indexadas, aproximadamente $1.000. ¿Esto a qué responde? Bueno, por ejemplo, lo que puede ser en automóviles el pago de una seña, que se integra el pago del precio. O muchas veces en las actividades inmobiliarias cuando puede haber diferencias por cotizaciones, por liquidaciones de impuestos y demás, que hay pequeños, digamos, pagos pequeños que se va a admitir que se puedan hacer en efectivo. Originalmente lo que nos fue solicitado fue como referencia un monto de $500 y bueno, hemos ido un poco más allá, hemos sido un poquito más flexibles y se van a admitir pagos hasta $1.000 en efectivo. Y también se va a admitir las retenciones que el escribano efectúe para la cancelación de obligaciones tributarias, gravámenes e interdicciones o cualquier otra deuda o gasto vinculado a la operación. Y por lo tanto esto va a poder formar parte de la cláusula de pago. Y eso que retiene el escribano va a formar parte del pago. Por ejemplo, podrá surgir de lo que se entregó como seña, en definitiva, lo que sea. Eso entonces en cuanto a la flexibilización de los medios de pago que se van a admitir más adelante cuando este decreto esté aprobado. En segundo lugar, en cuanto a la acreditación de fecha cierta para pagos de montos elevados. Nosotros, esto también fue planteado en las reuniones que tuvimos con los distintos actores, hoy tenemos una ventana que es muy grande. Cualquier pago anterior al 1 de abril es admitido, sin ningún requerimiento de fecha cierta ni nada. Y por lo tanto, un documento privado entre partes que diga que el pago se efectúa antes del 1 de abril es válido. Y este es un mecanismo que potencialmente permite vulnerar lo que es el espíritu de la norma. Y por lo tanto, entendimos necesario que esa ventana se achicara y que para pagos de montos elevados, esos pagos previos al 1 de abril tengan que tener una fecha cierta, digamos, dando un plazo hasta el 31 de diciembre. Entonces, se va a otorgar hasta el 31 de diciembre, entonces para aquellos pagos que superen las 160.000 unidades indexadas, aproximadamente $20.000, que correspondan a operaciones alcanzadas que adquieran fecha cierta. Esto es más o menos la redacción que tiene el decreto que va a ser emitido. Los pagos efectuados con anterior al 1 de abril de 2018, correspondientes a operaciones que estén alcanzadas. Ahí la redacción es un poco más amplia, pero hace referencia a incisos y demás, que en conjunto superen el equivalente de 160.000 unidades indexadas, deberán adquirir fecha cierta ante el 31 de diciembre de 2018 a efecto de poder acreditar fehacientemente la fecha de pago. Cuando la suma de estos pagos no supere el referido monto, no se da aplicación dicha exigencia. Por lo tanto, primer cambio, que es importante tenerlo en cuenta, todos esos pagos previos al 1 de abril van a tener que superen los $20.000, van a tener que adquirir fecha cierta
hasta el 31 de diciembre para que puedan acreditar fehacientemente que ese pago se hizo antes de esa fecha. Claro está que cuando se le da fecha cierta, no se le da fecha cierta el 1 de abril, se le da fecha cierta cuando se protocoliza, pero en definitiva esa es la ventana que abrimos hasta el 31 de diciembre para que esto se pueda regularizar. En tercer lugar, se amplían los negocios que no están alcanzados por la ley, y acá por la ley de inclusión financiera. Y acá, recordemos, la situación al día de hoy exige que la operación tenga fecha cierta. Y acá vamos en dirección contraria a la que comentamos recién para los pagos. En el caso de los pagos entendimos que era necesario establecer para los pagos de montos elevados un periodo ventana para que se regularice. En el caso de las operaciones que hoy exigen fecha cierta, también se va a permitir que esas operaciones anteriores al 1 de abril quedan excluidas cuando la fecha surja de alguno de los siguientes instrumentos que están detallados allí. Por ejemplo, cuando se trata de un comprobante fiscal admitido por la Dirección General Impositiva, una factura. Una factura anterior al 1 de abril acredita fehacientemente que la fecha es anterior al 1 de abril, aunque no tenga fecha cierta. En segundo lugar, documento en que una de las partes que intervenga sea una persona pública no estatal, por ejemplo, MEVIR. ¿Por qué es esto? Porque si es una persona pública, la intervención de la persona pública le toca fecha cierta. Pero si es una persona pública no estatal, en el caso inmobiliario, MEVIR, podemos tener casos en los cuales situaciones de este tipo se dan, porque primero se paga y recién después se hace la escritura, también estamos admitiendo esos documentos. Y también documentos auténticos de acuerdo a lo preceptado en el artículo 1581 del Código Civil, o sea, aquellos que, por ejemplo, tengan una certificación notarial. Y por lo tanto, un boleto de reserva que tenga certificación notarial también va a adquirir fecha fehaciente previa al 1 de abril y no van a estar alcanzadas esas operaciones, flexibilizando el criterio que rige hoy que exige la fecha cierta. Por lo tanto, para tratar de aclarar el alcance de la norma proyectada, repito, para no generar confusiones, esto no es lo que está vigente hoy, esto es lo que está previsto que rija una vez que se modifique el decreto. Así nosotros dividimos por un lado lo que son las operaciones y por otro lado pagos. En la parte superior las operaciones, divididas entre las operaciones previas al 1 de abril y las operaciones posteriores al 1 de abril. Y en las filas, los pagos, de nuevo, previos al 1 de abril o posteriores al 1 de abril. Cuando se trate de operaciones previas al 1 de abril, con fecha acreditable, por cualquiera de estas vías que comentamos hoy, no solo fecha cierta, sino los demás instrumentos que comentamos recién, todos los pagos no están alcanzados, sean previos o posteriores al 1 de abril. Cuando se trata de una operación previa al 1 de abril, pero sin fecha acreditable, por ejemplo, un boleto de reserva que no tenga certificación notarial y que por lo tanto no cumple con los requisitos que veíamos de cómo acreditar la fecha fehacientemente previa al 1 de abril, en ese caso, los pagos anteriores al 1 de abril no van a estar alcanzados como criterio general para todos aquellos pagos menores a $20.000, 160.000 unidades indexadas. Si superan los 160.000 unidades indexadas, o sea, estoy diciendo cualquier número, 20.000, no, está mal la, son $20.000, 160.000 unidades indexadas, ¿no? Lo estaba diciendo bien, pero cuando lo leí me generó la confusión. Entonces, repito, pagos previos al 1 de abril, sin fecha acreditable, si los pagos son menores a $20.000, no están alcanzados. Si los pagos superan los $20.000, van a tener que acreditar fecha cierta y para eso tienen un plazo hasta el 31 de diciembre. Y en estos casos, los pagos posteriores al 1 de abril sí están alcanzados, a diferencia de las otras operaciones que acreditaban una fecha, digamos, fehacientemente previa al 1 de abril. En el caso de las operaciones posteriores al 1 de abril, los pagos previos se rigen por el mismo criterio. Menores a $20.000 no están alcanzados. Mayores a $20.000
tienen que adquirir fecha cierta antes del 31 de diciembre. Y los pagos posteriores sí están alcanzados. Esto de alguna manera nos parece que de repente ayuda a ilustrar gráficamente las distintas situaciones que pueden estarse dando en función de la fecha de la operación, de si las operaciones previas al 1 de abril tienen una fecha acreditable o no, y en función de la fecha también de los pagos. Bueno, y para ir terminando, algunos comentarios finales y damos espacio a las preguntas. Nos parece importante destacar que, en nuestra opinión, no hay cambios sustantivos en la forma en que actualmente se realizan los pagos en esta actividad, en la actividad inmobiliaria. Los únicos cambios van a referir a que no se puede usar efectivo y que los instrumentos que se utilicen deben depositarse, básicamente como los cambios fundamentales. Ya no se va a poder cobrar en el mostrador, sino que va a haber que depositarlo en una cuenta o en un instrumento electrónico. Pero teniendo en cuenta los datos que presentamos hoy, que tenemos 800.000 uruguayos que se han incorporado y que hoy tienen la posibilidad de hacerlo, y que los que no están, los que todavía no lo han hecho, igualmente tienen la posibilidad de acceder a un instrumento de dinero electrónico gratuito, que por lo tanto esto no va a ser un problema. Y por lo tanto entendemos que la actividad del sector inmobiliario no se debiera ver afectada por estas disposiciones, pero sobre la base de información clara, y por eso me parece que este evento a mí es muy importante porque nos permite tener este contacto directo y aclarar estos puntos, porque ha habido mucha mala información en todo este periodo. El otro elemento es que no se modifican las exigencias en materia de control de lavado de activos. La ley de inclusión financiera no tiene nada que ver con los temas de lavado. Eso no cambia, sigue siendo como hasta ahora. Lo único es que se generan mecanismos para que esos controles se puedan realizar de manera más eficiente. Pero los controles en sí no cambian, las exigencias no cambian. Lo que estaba antes nos podrá gustar o no, pero no se ve modificado por la ley. Sigue como estaba vigente hasta el momento. Y el otro elemento que también nos parece importante, por más que no sea, digamos, de la actividad directa a ustedes, pero que de alguna manera los puede alcanzar, es el hecho de que realmente para nosotros no se puede afirmar de que hay una alteración significativa en el trabajo de los escribanos. No es que acá a los escribanos les hayamos puesto una carga de trabajo insalvable. Se podrán quejar por actividades que se les fueron adjudicando previamente, pero la ley de inclusión financiera no tiene nada que ver con esto. Lo único que va a tener que hacer un escribano que hasta ahora no hacía era dejar constancia del medio de pago que se utiliza. Y nos parece que realmente no es una carga de trabajo demasiado compleja. Me podrán decir que lo que pasa es que digamos, tenemos que llevar una máquina de escribir y que no tenemos espacio para el internet. Digamos, son cuestiones meramente operativas, pero no hay una alteración significativa del trabajo de los escribanos y por lo tanto no debería haber tampoco por ese lado problemas en cuanto a la implementación de la ley. Bueno, esto era lo que teníamos previsto comentar con ustedes. Ahí tenemos la dirección de la página web del programa, en el cual van a poder encontrar información al respecto y también la posibilidad de realizar consultas en los casos en los cuales lo consideren necesario. Bueno, muchas gracias.